La historia de los derechos humanos y sus violaciones se remonta a la época del nacimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo, según la profecía. Al entrar de lleno a la celebración de la Semana Santa como una época de reflexión y espiritualidad, los reporteros de Telenoticias presentan a ustedes cuáles fueron los principales derechos humanos que se le violaron a Jesús, en un claro ejemplo que la batalla por la vida y la dignidad no son hechos recientes. Jesucristo murió crucificado en una cruz para redimir de sus pecados al mundo, pero a la luz de la doctrina internacional, los derechos humanos son los derechos que tienen todas las personas sin excepción, por el simple hecho de existir y ser miembro de la familia humana. Tienen derechos humanos desde el inicio de esa concepción hasta al final de su vida. Y si podríamos decir, tiene esos derechos hasta después de su muerte. ¿Por qué? Porque toda persona tiene derecho a que se le respete su dignidad como tal. Ubicándonos en la historia y de acuerdo a la Convención Americana de los Derechos Humanos, a Jesucristo, según la doctrina, se le violentaron los siguientes derechos: el derecho a la dignidad, el derecho al debido proceso, el derecho a la libertad de religión y culto, el derecho a la integridad física por los tratos crueles e inhumanos que fue objeto. Y él era culpable de un delito, debió de habérsele garantizado el debido proceso. En el marco del debido proceso, el derecho a la defensa con todos los procedimientos. Y lo que vemos ahí es que lo crucifican con dos personas, vamos a decirlo, que habían cometido delitos. Jesús, considerado el Hijo de Dios y el Mesías, fue arrestado y juzgado por el Sanedrín de Jerusalén, quien lo entregó al procurador romano Poncio Pilatos, el cual lo sentenció a ser flagelado y finalmente crucificado el 4 de abril del año 30. Sin embargo, las violaciones de los derechos humanos de Jesucristo no comienzan cuando es crucificado, sino desde antes de nacer, asegura la Iglesia Evangélica. No tenía ni a dónde nacer, tuvo que huir de su pueblo para ir a nacer a otro lugar, porque no había lugar donde nacer. Entonces observamos a un Cristo que estuvo dispuesto a pagar el precio por todos. Fue más bien un tiempo cruel, desde el nacimiento de Jesús hasta la crucifixión. Fue muy cruel, porque cuando nace Jesús, más de 2000 niños fueron sacrificados porque creían que dentro de esos 2000 niños iba a estar el Señor. Pero José y María salieron de ese lugar para proteger el niño. A partir de aquí, los abusos cometidos contra Jesús son narrados de diferentes formas, pero todos coinciden que desde su detención fue acusado de sedición por haberse proclamado el Rey de los judíos y el Hijo de Dios. Se le violenta así el debido proceso, pues fue sometido a un juicio con dos leyes distintas, la judía y la romana. Una cosa es la ley judía, que no permitía la muerte bajo condena de este estilo, como lo hace el caso de Jesús. La crucifixión es netamente un asunto romano. Y además está la ley romana, insisto. En ambos casos hubo violación. O sea, primero, la detención de Jesús fue injusta, su juicio fue en la noche, la ley judía no permitía eso, es decir, uno debía ser juzgado en el día. De hecho, parte de lo que nos dice el libro de Levítico es que si se juzga a alguien, que sea a plena luz del día. Entonces hay ya una serie de elementos ahí. Luego se entrega a un hermano de la comunidad, digamos a un judío, se le entrega al órgano político romano, que era el único autorizado para matar. Luego el juicio que se hace el juicio que hace Pilato, digamos, sobre Jesús, también es injusto. Y además hay una triple, cuádruple injusticia, porque la ley romana no permitía que se infringiera un castigo doble a una misma persona. Ese doble castigo contra el Señor Jesús se contrapone al principio básico de los derechos humanos, que es el de la dignidad de la persona humana. Antes de su ejecución en la cruz, se efectuó en él un cruel preludio. Lo humillaron con escupitinas y bofetadas, e incluso se dice que lo desnudaron en su totalidad. ¿Y qué decir de las torturas, que van desde la colocación de una corona de espinas hasta la flagelación? A Jesús lo flagelaron, es decir, recibió 40 azotes menos 1, 39,
y además lo crucificaron. Estas son penas similares. O sea, la flagelación no es que le dieron ahí, como dicen en el pueblo, con un chilío así, nada más, sino que era efectivamente un castigo grandísimo. Por eso es que no duró tanto. Si fue crucificado alrededor del mediodía, a las 3 de la tarde ya había muerto. Es precisamente porque ya estaba desgastado. A los ladrones que están crucificados a sus lados, les tienen que quebrar las piernas para que el peso del cuerpo los obligue a asfixiarse. Entonces, en el caso de Jesús ya había muerto, pero es que a los ladrones no lo flagelaron. Entonces, hasta incluso hay abuso de poder, porque Pilato no tenía el derecho de, primero, ya le castiga, hay una condena, hay un castigo, que es la flagelación, y encima de eso hay una crucifixión. Según la Iglesia Católica y la Evangélica, esta Semana Mayor, cuando se contemple la cruz donde fue crucificado Jesucristo, esta no debe verse como un simple adorno, sino como una figura que encierra todo un simbolismo de las torturas, vejámenes y otras violaciones humanitarias a las que fue sometido el Hijo de Dios y que nunca más deben repetirse en la humanidad. Por eso, la Semana Santa es una época de reflexión y compromiso para evitar los irrespetos a la vida y a la dignidad humana. Raquel Lazo, Los Reporteros, Telenoticias. Arrestaremos al falso profeta esta noche. Jesús de Nazaret. Se te acusa de blasfemia.